Buenas tardes con todos. Quiero darles la más cordial bienvenida a su Museo de Historia Natural, donde tenemos como uno de los fines difundir todos los conocimientos que se adquieran sobre la biodiversidad, básicamente. Y justamente ahora vamos a difundir que un gran amigo, un miembro del Museo de Historia Natural, ha escrito este libro, interesantísimo libro, que se llama Huella en los Andes, las flores de Augusto Weber-Bauer. Es realmente me siento muy emocionado porque un miembro, un estudiante mío de Asunción Cano haya hecho este interesante libro, ¿no?, para que conozcamos todo el público, todos los peruanos, sobre la obra de Augusto Weber-Bauer. Parece increíble que muchos años no se hable de Augusto Weber-Bauer y en relativamente pocos meses aparezcan hasta 2 libros de Augusto Weber-Bauer, ¿no? Hace unos cuantos meses atrás se hizo un trabajo interesante, también trabajo sobre el mapa fitogeográfico del Perú, hecho por Augusto Weber-Bauer, y ahora un interesantísimo libro que lo van a discutir reconocidos autores de varias disciplinas, tanto de zoología como de botánica, y seguramente van a destacar todos los beneficios y nuevos conocimientos que nos trae este libro. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Nil, por sus palabras. Esta tarde vamos a contar con 2 comentaristas. Uno de ellos ya se encuentra con nosotros. Estos reconocidos científicos, biólogos, van a brindarnos algunos comentarios respecto a esta obra, Huella en los Andes. El primero de ellos es el profesor Asunción Cano, reconocido botánico peruano, para quien pido un fuerte aplauso. Muy buenas noches, señor director, Paul, Héctor, distinguidos colegas y amigos. Gracias por estar acá. Es grato contar con tantos amigos que se interesan por un evento tan importante, ¿no? Cuando salió a luz este libro, obviamente fue una grata alegría. Es decir, lo conocimos casi al final, porque Paul lo tuvo, creo que medio en secreto. Por ahí supimos que escribía un libro, después supimos que escribía un libro sobre Weber-Bauer, y ya cuando llegó el libro fue una de las más gratas sorpresas. Cuando hablamos de los comentaristas y la organización del evento, obviamente mi primera impresión fue no ser el comentarista, ¿no? Porque obviamente me siento demasiado involucrado en el libro, no porque yo lo he escrito, sino por quién lo ha escrito y lo que representa para mí esa persona. Entonces dije, no, mejor otra persona, pero el elegido desistió o no puede venir físicamente, entonces dijimos, bueno, hay que asumir el reto de comentar. Y aquí estamos. Obviamente, cuando se presenta un libro, hay que hablar sobre el autor, hay que hablar sobre el libro y la implicancia del libro, ¿no? En ese contexto, hablar sobre Paul para mí es más que grato, ¿no? Comentaba con Uber cuándo fue que los conocimos. Los conocí a Paul, a Uber y al otro integrante de ese famoso trío ya por el 2007. Desde el 2007 no hemos perdido contacto, ¿no? Han seguido siendo mis alumnos. Paul posteriormente, o los 3 formaron o forman parte todavía de mi grupo de investigación, al que yo denominé Laboratorio Florística. De esos 3, obviamente, por sus cualidades y por su dedicación, Paul comenzó a destacar. Primero su tesis, o paralelamente numerosas publicaciones que ya lo han consolidado
como un científico, yo ya no diría promesa, una realidad, un científico que conoce bien los Andes, que conoce bien la costa, y creo que algo bajo mi influencia, muy poco de la Amazonía, ¿no? Aunque creo que ya actualmente está yendo. Entonces, conozco a Paul, conozco mucho tiempo y sé que de sus cualidades, sabíamos de sus cualidades como, digamos, escritor científico, ¿no es cierto? Una cosa es escribir un artículo y probablemente un libro de botánica, porque tiene ciertos parámetros. Pero ya incursionar en la narrativa, eso es otra cosa, ¿no? Hay que tener... ¿Está bien? Perdón. ¿Está bien? No. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. Muy alto está el escalón. Se debió por allá. Ok. Bien, saludamos a la presencia de la doctora Irma Franque, otra de las personas que comenta el libro. Decíamos que incursionar ya para un científico en la narrativa es otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, pero vimos por algunos posts que Paul sí tenía sus venas así medio artísticas, ¿no? De escritor, y nos sorprendió con este libro, que obviamente se ve que hay una dedicación muy fuerte. Entonces, es interesante, y creo que es el grupo, el segundo científico que incursiona en la producción de texto, no necesariamente botánico. El primero fue Héctor, me estaba recordando, ya tiene varios libros Héctor. Bien, entonces creo que digamos en el primer aspecto de la persona estoy más que contento de que él se siga consolidando y que nos muestre esta producción literaria de mucho interés. Ahora, el segundo punto de evaluar sería el libro en sí, ¿no es cierto? El libro en sí, obviamente lo hemos leído en varias partes, en varias veces algunas partes, y encontramos que, como dijo el doctor Valencia, es un excelente libro, es un libro de mucho interés, muy fácil de leer, especialmente para botánicos, porque nos va guiando con los textos, con las fotografías, nos va enseñando sinonimias, ¿no? Cosa que para nosotros, los que somos taxónomos, es rutina, pero para el que no lo es, ¿no? Probablemente no le suena muy conocido, pero digamos es un texto que nos guía a través, y hoy día está pulcramente escrito. Si hemos encontrado 2 errores tipográficos, creo que es mucho. Entonces es un libro muy bien hecho, cuidado, y lo que también interesante, ¿no? La motivación, como dice Paul, nació de una motivación familiar de narrar historias a su hija, ¿no? Para que se vea más rápido. Ahí está la bella Fabiana, allí para los que no conozcan. Tan botánico es Paul que a su hija le puso el nombre de Fabiana, un género muy bonito, pero medio espinoso, ¿no? Bien, entonces, desde la motivación. Ahora, cuando uno encuentra en el libro, una de las primeras cosas que me sorprendió fue el prólogo, ¿no? Para los que ya leyeron el libro, lo prologa un tal Marc Duroiani, ¿no? Para los que conocen el mundo de la conservación, Marc Duroiani es todo un personaje que ha recorrido el mundo, siempre está presente, conoce mucho de los temas de conservación y aparece prologador, ¿no? Y algo interesante, lo que dice Duroiani en el inicio de su prólogo, es que cuando recibieron la propuesta, ¿no? Le vinieron 2 preguntas. ¿Quién es Paul González? Y la segunda pregunta era ¿y por qué Weber-Bauer? Porque ya había revisado, como decía el doctor Valencia, meses antes o días antes, otro texto, otro libro sobre Weber-Bauer. Bueno, lo interesante de esto es que el prólogo lo hace una persona que no es amigo del autor, ¿no? Eso es interesante, para mí eso tiene mucho valor, porque cuando un amigo te pide el prólogo,
obviamente, casi moralmente estás obligado a decir cosas más light, ¿no? Qué bonito, lo sabe mucho, está bien escrito, pero una persona que no lo conoce y que las cosas que puso Beviani realmente es muy, muy grato. Es decir, profesionalmente, yo no sé cómo fue el contacto, Paul, pero es interesante escoger a una persona que opine de tu trabajo y que eso, sin una relación amical o sin una relación de dependencia profesor-alumno, haya opinado también. Entonces, esa es una de las cosas. El libro está muy bien ilustrado. Para los botánicos va a ser, obviamente, una fuente de consulta importante. Me hace recordar cuando hace un par de años, ustedes saben que yo enseño botánica, que yo enseño fitogeografía, y una de las primeras cosas que yo decía era, bueno, el padre de la fitogeografía en el mundo es Alexander von Humboldt, que vino al Perú. Esas cosas sabía muy superficialmente, hasta que llegó a mis manos un libro de Andrea Wulf, ¿no? El Nuevo Mundo de Alexander von Humboldt, un texto realmente impresionante que nos lleva a conocer realmente quién fue Alexander von Humboldt. La mayoría de botánicos von Humboldt. Igual, cuando hablamos de Weber-Bauer, estoy seguro que muchos lo citan inclusive sin haber leído la obra cumbre, ¿no? En muchas tesis debe haber el mundo vegetal de los Andes peruanos, pero ¿cuántos de esos han conocido el mundo vegetal? ¿Cuántos se han interesado un poco más por saber quién fue Weber-Bauer? A lo mucho de repente saben que fue alemán, ¿no es cierto? De repente algunos más informados saben que gracias a él se festeja el 27 de noviembre, el Día del Yogo Peruano. ¿Qué más sabemos? Pocos sabemos realmente, pero ahora creo que tenemos un libro de lectura obligado si realmente queremos conocer a Weber-Bauer, si realmente queremos saber el aporte de Weber-Bauer para la botánica del Perú. Yo siempre comentaba en tono de broma, cuando Weber-Bauer iba al campo, se caía y se agarraba de una planta, era con seguridad de especie nueva, ¿no? Y es un poco así, ¿no? Aunque después comentábamos con la doctora Irma, uno cree que es así. Recuerden ustedes que Weber-Bauer llega al Perú no para ser un colector de flora, él llega al Perú para escribir el mapa fitogeográfico del Perú. Entonces, él realizó una colecta, digamos, selectiva. No estaba desesperado como muchos de nosotros de recorrer plantas, 100, 200 colecciones, sino iba colectando lo que él consideraba importante, ¿no? Entonces, creo que este libro, gracias a Paul, que ha hecho una investigación muy detallada, realmente el que quiera conocer a Weber-Bauer, el que quiera conocer sus pasos, en mi caso, por ejemplo, es emocionante haber estado en la Puerta del Monte. ¿Dónde queda Puerta del Monte? Para ir a Puerta del Monte, en los tiempos, hace unos 10 años, era un vuelo Lima-Trujillo, de Trujillo en burro hasta el Parque Nacional Río Abiseo. Eso te llevaba como 2, 3 días, con avión, bus, a Sémilas. Imagínense Weber-Bauer, Lima al norte, probablemente en barco, del norte, de cualquier ciudad, Paita o cualquier, hasta el Puerto del Monte, a puro pata, a pura mula, ¿no? Entonces, realmente haber estado en muchos de los lugares, o algunos lugares donde estuvo Weber-Bauer, emociona, ¿no? Porque las ganas, la garra que tuvo ese investigador realmente grande, es de quitarse el sombrero, admirarlo y valorarlo mucho más por todo lo que ha aportado. Entonces, yo creo que el mérito del libro, el mérito de Paul es eso, habernos abierto un poco más los ojos para valorar quién fue Weber-Bauer y tal vez, en cierta forma, seguir sus pasos, seguir aportando a la flora, seguir aportando con estos datos a la distribución de las plantas y ojalá en algún momento tengamos una nueva edición del mapa fitogeográfico del Perú, ya con datos más recientes. Solo decir, gracias Paul, felicitaciones,
es un éxito tu producción. Muchas gracias. Gracias, profesora Asunción. A continuación vamos a contar con los comentarios de la doctora Irma Frank. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, debo comenzar diciendo que, como mencionaba el profesor Cano, muchos no conocían a Birbauer y bueno, creo que puedo excusarme un poco porque yo no soy botánica, pero igual para mí adentrarme en este libro fue ingresar a conocer a Birbauer y llevarme unas sorpresas enormes. La verdad tuve que correr al mundo vegetal de los Andes peruanos, leerlo, revisarlo, para estar un poco más cercano con este libro. Birbauer hizo toda esta obra tan importante y una cosa muy interesante, al menos para mí, en su obra, es que él hace un relato bastante grande de la historia de la exploración botánica del Perú, y que son 52 páginas que en detalle presenta a todos los que han trabajado en botánica en el Perú y habla mucho de sí mismo, de todo lo que hizo él. 32 de estas 53 páginas son un relato detallado de lo que él hizo. Esto en realidad creo que fue la base que tomó Paul para desarrollar su libro en una forma muy especial. Debo decir primero que algo de lo que yo me he estado preocupando en los últimos años es de lo poco que nos ocupamos nosotros los biólogos de cómo avanzó los temas en los que trabajamos, quiénes trabajaron en esa época. Hablamos y escribimos muy poco al respecto, por eso es una gran alegría que salga este libro, ¿no? Birbauer fue uno de los que sí escribió mucho y esto ha sido aprovechado muy bien por Paul. ¿Qué cosas he encontrado yo en este libro, aparte de la ruta en sí? Es que Paul, en su presentación de Birbauer, nos saca de la visión de historiador, nos saca solamente de contar hechos y nos hace sentir lo que probablemente sentía Birbauer cuando caminaba y encontraba plantas, flores bonitas que le gustaban y que colectaba. No, es una presentación personal, tratando de entender qué cosa le habría gustado a Birbauer, qué cosa le habría impactado de todas las rutas que hacía. Nos habla también de todas esas especies que fue encontrando en todo su recorrido y lo que sentía cuando encontraba una plantita. Esto nos lo presenta con una foto de las flores que nos alegra el texto, es muy bonito de ver y nos hace entender mejor toda esta riqueza de floras que tenemos nosotros también en todo el Perú. Otra cosa que yo destacaría del libro, que me llamó también la atención, es que poco colectaba Birbauer. En realidad no estoy hablando mucho de Paul, pero en realidad es lo que Paul me colectaba Birbauer. En estas descripciones se menciona, por ejemplo, que Birbauer se pasaba 5 días caminando, tomando datos de la vegetación y no colectaba ninguna planta. O bajó el Marañón recorriendo 10 kilómetros cruzando el Marañón y colectó 2 plantas. Cuando uno ha salido al campo con botánicos y los ha visto trabajar en una tarde regresando al campamento con una bolsa llena de plantas para herborizar en la noche y tener un montón de números de colecta, lo poco que colectaba Birbauer llama la atención, ¿no? Justamente estaba conversando con el profesor Cano y le estaba preguntando cuánto de colecta tiene él y tienen algunos de los botánicos actuales.
tiene números mayores a 20.000. Él tiene mayor más que 23.000 y el doctor Ferreira también llegó a más de 20.000. ¿Cuánto colectó Weber-Bauer? En 47 años de recorrer todo el Perú, días y días, camino y camino, cerros, valles, etcétera, colectó 8.100 plantas. Realmente 8.100 es regular, pero no es la cantidad de muchos botánicos más jóvenes, ¿no? Pero lo que sí llama la atención es la gran cantidad de especies nuevas que encontró en esa poca cantidad, probablemente porque dominaba el conocimiento de las plantas. Hay que decir también que una gran parte de esas plantas, o un elevado número, fue dedicado al mismo, ¿no? Todas son tal especie, tal género Weber-Bauer, lo cual es totalmente justificado. Es entonces una obra que yo saludo muy fuertemente porque es una contribución a que se admire a una persona que realmente lo merece, que hizo un trabajo de hormiga, como escribe Jorge Basadre, y un trabajo realmente muy importante de fitogeografía en el Perú, que nos iba a todos a admirarlo. Y es un trabajo, el de Paul, muy logrado, que es sumamente agradable y que realmente todos deberíamos por lo menos revisar este libro, porque es realmente muy satisfactorio hacerlo. Gracias. Muy bien, gracias, profesora. A continuación, vamos a escuchar las palabras del doctor Carlos Reynel, quien no nos ha podido acompañar hoy, pero tengo entendido que nos ha dejado un video. No sé si nos pueden ayudar con la proyección. Profesor. Muy buenas noches. Soy Carlos Reynel, profesor en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Agraria La Molina y director del herbario de la Facultad de Forestales. Quiero aunarme con estas palabras a la alegría y el reconocimiento al libro que está presentando nuestro colega Paul González, este libro maravilloso que constituye, por un lado, una demostración de las enormes capacidades de los profesionales jóvenes de las ciencias naturales en el Perú, y por otro lado nos trae varias reflexiones y contenidos que son muy interesantes de analizar. Lo primero que quiero mencionar es que este es un libro que sigue las huellas de un maestro insigne, un científico y botánico insigne, que vivió en nuestro país, que quedó cautivado con la flora del Perú, el doctor Augusto Weber-Bauer. Weber-Bauer llegó a nuestro país enviado desde Alemania por su mentor, por su profesor, connotadísimo botánico, líder de la Escuela Botánica Alemana, en este momento de apogeo cultural a inicios de los años 1900, en la época de la preguerra, antes de la Segunda Guerra Mundial.
Weber-Bauer traía consigo todo el bagaje y toda la escuela de vanguardia cultural en la cual varias figuras de talla inmensa, cuyo legado científico perdura hasta este momento. Rápidamente quiero mencionar a Wegener o Wegener, el geógrafo que descubre que los continentes están en movimiento, que las costas de África y Suramérica engarzan como piezas de un rompecabezas, y sobre la base de sus hallazgos y sus reflexiones como científico con una formación robusta en las ciencias de la Tierra, plantea la idea de la deriva continental. También al lado de él, Köppen, climatólogo, cuyo sistema de clasificación climática de las formaciones y los ambientes del mundo usamos hasta el presente. Por supuesto, Engler, este hombre que en el mundo de la botánica es conocido como el publicador prodigioso por la cantidad, por la prolificidad de su obra enorme, que además está caracterizada por una exactitud en los aspectos de anatomía floral y de morfología, que resultan en que hasta el momento actual las obras de Engler son una fuente de referencia importante para nosotros aún ahora. Esta es la escuela de la cual procede Weber-Bauer, y a propósito, Engler en las últimas décadas de su vida se orienta a la biogeografía, estudia la biogeografía de África, y como resultado de toda esta efervescencia científica comienzan a surgir desde esa escuela figuras como Tuxen, y bajo influencia de esta escuela también Braun-Blanquet. Weber-Bauer traía todo eso consigo, pero además algo que es una enseñanza profunda para todos nosotros, y que es el hecho de que sin esfuerzo no se consigue un resultado valioso, ¿sí? Siempre de por medio está un gran esfuerzo. Weber-Bauer transectó el territorio del Perú mediante 23 transectos, recorriendo desde la costa, tramontando las montañas de los Andes y recorriendo también el flanco oriental de la Amazonía andina. Paul González sigue las huellas de Weber-Bauer, sigue el asombro, la sensación de deslumbramiento, ¿sí?, de maravillarse de este hombre que hace tiempo recorrió la geografía y la naturaleza del Perú, y a través de este ejercicio de ir sobre las huellas de un maestro, pues captura no solamente toda la emoción científica, sino también la emoción personal que es transparentada a través de las líneas del libro de Paul. Quiero en este contexto obviamente extender mi inmensa felicitación al autor por esta maravillosa entrega tan importante que, repito, pone en relieve las capacidades de una nueva generación
de profesionales de las ciencias de la naturaleza en el Perú. Quiero también reconocer juntamente en este momento la participación de nuestros colegas de las diferentes instituciones del mundo que con un accionar transparente nos apoyan y participan en este camino de elevar nuestras capacidades y ponernos a la vanguardia en estas líneas de investigación y de conocimiento. Agradezco enormemente la oportunidad de decir estas palabras, aunque sea a través de este video, de felicitación, de alegría, de reconocimiento enorme por el trabajo y por el producto de nuestro colega Paul González, que nos llena de orgullo a todos los profesionales de las disciplinas de las ciencias de la naturaleza. Muchísimas gracias. Muy bien, yo sé que el doctor Reinel no está presente, pero seguro que va a ver el video. Así que un fuerte aplauso, por favor. Muy bien, ahora sí voy a invitar a la mesa de honor a poder tomar asiento porque vamos a escuchar al autor del libro, quien sí ha traído una presentación. Les voy a pedir que por favor, si nos podemos sentar adelante para poder ver su presentación. Mientras que yo sé que Paul no necesita presentación, pero me gustaría de todas maneras leer la presentación que él mismo ha colocado aquí para los que recién lo conocen hoy quizás. Yo tengo la suerte de haberlo conocido hace muchos años. Paul nació en Ica, ¿verdad? Eso sí fue nuevo para mí, yo no sabía eso. En 1987 realizó sus estudios de pregrado y posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es investigador con CITEC e investigador asociado del Museo de Historia Natural de esta universidad, de la San Marcos, con especialidad en taxonomía en plantas andinas. Es miembro de la Asociación para la Botánica del Perú, de la Sociedad Americana de Taxónomos de Plantas, ASPT, de la Asociación Internacional para la Taxonomía de Plantas, IAPT, y de la Sociedad Linneana de Londres. En el 2020 obtuvo el premio Emma Serrate, otorgado por la Asociación para la Botánica del Perú. Ha escrito decenas de reportes y artículos científicos vinculados a la labor científica. Ha realizado más de 10.000 colecciones de plantas y ha descrito 20 especies nuevas para la ciencia. Por favor, un fuerte aplauso para Paul. Buenas noches con todos. Gracias, Héctor, por la presentación. Y también quiero empezar agradeciendo la oportunidad de comentar este libro a los profesores que no negaron en hacerlo. El profesor Asunción Cano, quien lo conozco, o él me conoce desde hace mucho tiempo ya, más de 10 años. La doctora Irma Frankel, que también sabía de ella, que es una connotada ornitóloga desde hace décadas ya. Entonces yo creí que eran las personas indicadas para poder comentar el libro y de una manera imparcial, como dijo el profesor Cano, tratando de serlo, ¿no? El doctor Carlos Reinel quiso estar acá, pero por motivos de trabajo no ha podido y nos ha hecho llegar sus palabras con este video, ¿no? También quiero agradecer a cada uno de ustedes por darse un tiempo y venir a acompañarme en esta fecha tan importante. Bueno, yo estaba tratando de pensar qué es lo que voy a decir en esta presentación, ¿no? Ya sabía que me iban a anteceder 2 personas o 3 que son sabios conocedores de la historia de las ciencias en el Perú y en especial los profesores botánicos y el profesor Carlos, que es ingeniero forestal, muy conocedores del personaje del libro, ¿no? El libro tiene 3 cosas importantes, ¿no? Al personaje, que es Augusto Weber Bauer, tiene al Perú como centro donde se desarrollan todos los hechos, y no al Perú entero, ¿no? La figura que ven ahí no es
Si un buen observador puede notar que no es el Perú, ¿no? Le falta la Amazonía de dos departamentos, ¿no? Ucayali y Madre de Dios. Y esos lugares no fue visitado por Weber-Bauer, por eso es que no están ahí. Siguiente, por favor. Esto es el recorrido de Weber-Bauer. Hay un libro que salió 2-3 meses antes de la edición que estamos presentando, publicada por Humberto Celada y el mismo doctor Carlos Reinel, que trata de explicar este recorrido. O sea, hay un libro para explicar solamente este mapa con estas rutas que ha hecho Weber-Bauer en todo el Perú, ¿no? Este recorrido que ha hecho. Ellos han mapeado y a través del Google Earth y viendo todas las documentaciones pertinentes para hacer este mapa, pero el libro que escribí sin saber que existía el otro libro, básicamente explica todo esto, ¿no? Todos estos recorridos por el centro, norte y sur, ¿no? O sea, eso es una cosa curiosa del impacto que se debe tener acerca de Weber-Bauer, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, cuando hablamos de personajes importantes en las ciencias naturales, si mencionamos a Alexander von Humboldt o Antonio Raimondi, yo creo que cada uno de ustedes, o todos al menos que hayan cursado niveles primarios de educación, conocen a estos personajes, ¿no? O al menos lo han oído. Pero si a cualquier persona le mencionas el nombre de Augusto Weber-Bauer, lastimosamente no van a saber, ¿no? Más del 90% probablemente no conocen a Augusto Weber-Bauer, y es una realidad, ¿no? ¿Y por qué es tan importante? Alexander von Humboldt, por ejemplo, estuvo solamente 6 meses en el Perú, ¿ya? Y Raimondi estuvo más de 20 años recorriendo el Perú, que sí ha hecho, pero su campo de estudio ha sido todas las ciencias naturales. Weber-Bauer redujo su campo de estudio solamente a la botánica, y dentro de la botánica hay muchas disciplinas, y en específico ha trabajado la fitogeografía, vino a trabajar eso, ¿no? Y luego hizo taxonomía con sus plantas colectadas, ¿no? Estos 3 personajes están bien relacionados, porque en 1802 llegó Humboldt. 50 años después, o casi 50 años después, llega Raimondi, y Raimondi sigue los pasos de Humboldt, por donde pasó. Humboldt pasó rápido por el Perú, pero Raimondi sigue esa ruta. Y 50 años después, en 1901, el 11 de noviembre, llega Augusto Weber-Bauer. Y Weber-Bauer utiliza el conocimiento mejorado de Raimondi para seguir también sus rutas. Usa el mapa que Raimondi había hecho. Entonces, cada uno de ellos ha ido creando conocimientos, pero también los ha ido mejorando a través del tiempo. Entonces, si hablamos de conocimientos, de calidad de conocimientos o de exactitud de conocimientos, Weber-Bauer sería el personaje que mayor conocimientos más exactos que hasta ahora siguen vigentes, y por ello su importancia, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, eso es por qué hablar de Weber-Bauer, por qué traerlo, por qué mostrarlo, por qué hacer que todo el Perú conozca a este personaje, ¿no? Como dice en este texto, han seguido las rutas, e inclusive cuando uno lee los relatos de estos 3 personajes, puede notar de que por un mismo camino, yendo hacia Jaén, han pasado los 3, y han manifestado la dificultad de estos caminos en esos tiempos, ¿no? Que había que caminar con las mulas y llevando todas sus cosas para hacer investigación. Entonces, son personajes bien interrelacionados, son personajes que se deben de tener en cuenta y se deben demostrar hacia todo el Perú de tal manera, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, han escuchado del libro, muchos ya han tenido acceso al libro, pero el libro está escrito en muchos capítulos, ¿no? 66 capítulos pequeños, algunos de 1 página, de 2 páginas, pocos capítulos de más de 2 páginas. Y cada uno está acompañada siguiente por favor, de una imagen, ¿no? La imagen que está vinculada con algún episodio que tuvo Weber-Bauer cuando logró encontrar esta planta y
lo que he hecho es tratar de mostrar qué es lo que tuviese sentido, ¿no? A veces ahí es donde va un poco la interrelación que tengo o que manifiesto en el libro sobre mi perspectiva, pero tratando de ver qué es lo que había pensado Weber Bauer. Siguiente, por favor. Y esa es la organización, y el texto, como lo han comentado, está escrito en un lenguaje que, si bien por partes es técnico, pero por gran parte suele ser muy asequible para cualquier público en general, ¿no? Con un lenguaje bastante común, bastante... y cada una de las palabras tiene bastante cuidado en colocarse, ¿no? Hay palabras que a veces se salen de contexto, uno pareciera que se sale de contexto dentro de algún párrafo. Por ejemplo, ahí pueden encontrar la palabra bouquet multifloro, y pudiendo yo escoger cualquier otro sustantivo o otro artículo, ¿no? Es que realmente esta planta fue utilizado como un bouquet en una boda de una amiga, ¿no? Entonces, he tratado de mezclar todos estos hechos también, ¿no? Siguiente, por favor. Con esta imagen quiero mostrarles de que Weber Bauer ha hecho mucho. El libro en sí, si bien sintetiza, no llega a ser ni siquiera un resumen de todo lo que él ha logrado, ¿no? Yo califico más o menos que ese libro sería un resumen del resumen de la vida y obra de este gran hombre. Entonces, a partir de esto, en cada párrafo uno puede seguir o preguntarse, ¿quién es este personaje? ¿Qué relación tuvo con Weber Bauer? Y seguir indagando, y creas otra historia. Creas la interrelación, y así puedes ir sacando tomos y tomos, y se hace toda una historia grande sobre este personaje, ¿no? Por ejemplo, esta foto fue tomada hace poco, hace unos días, y solamente por mi inquietud de que Weber Bauer en su libro menciona que en Posuso es una colonia alemana donde él se sintió muy cálido porque era alemán, y solo menciona que fue alojado en la casa de un párroco de un tal señor Escaferrer, ¿no? Entonces yo tuve la inquietud, ¿quién es este señor? Y fui a Posuso, vi que ahí hay un museo de este señor Escaferrer, ¿no? Y ahí puedes ver toda la historia de este personaje. Y ese señor tiene un nombre, se llama Franz o Francisco. Y fue el segundo párroco que lideró a esa colonia que había venido a instalarse en esa ciudad que hasta ahora tiene sus costumbres austroalemanas, ¿no? Siguiente, por favor. El libro tiene datos científicos y datos muy importantes que hace poco, por ejemplo, presentamos en una reunión científica. Estas flores que ven acá son especies que solamente Weber Bauer los había visto hasta hace muy poquito. Han pasado 100 años o más de 100 años para que otro investigador se haya encontrado con estas plantas. Entonces han sido redescubiertas luego de un siglo. Y esos datos son muy importantes, ¿no? Muy importantes para ver cómo estaban, dónde estaban estas plantas, qué pasó en todos estos años y por qué ahora los estamos encontrando y cómo es que están, ¿no? Para tomar decisiones para conservarlas o algo, o cualquier otra medida de protección, ¿no? Siguiente, por favor. Weber Bauer ha sido un hombre de campo, ¿no? Ya hemos escuchado de toda su vida, de los 47 años que ha vivido en el Perú. Si sumamos todos los días, y eso lo han hecho en el otro libro, que estaba netamente en el campo caminando, 8 años de su vida lo ha pasado caminando en el campo. Entonces es bastante realmente, ¿no? Y eso, siguiente por favor, eso lo ha inculcado a sus discípulos, a sus estudiantes, ¿no? Y a las nuevas generaciones también hacen eso, ¿no? Pero no es un personaje que ha pasado solamente cosas buenas, ha pasado momentos muy, muy trágicos. Él ha venido al Perú en 1901 y se regresó en 1905, porque hasta ahí le financiaron. Luego quiso venir al Perú y logró venir en 1908. De 1908 él no tenía fecha para irse, pero luego de estudiar el Perú dijo, en 1914 me voy a ir, me voy a regresar a mi patria.
¿Y qué sucedió en 1914? Primera Guerra Mundial. Estaba en el campo, regresó del campo a una ciudad y escuchaba los murmullos de la gente de que se había ocasionado la Primera Guerra Mundial y su país, Alemania, era el principal involucrado. No pudo regresar. Gracias, entre comillas, a esa Primera Guerra Mundial, tuvimos a Weber Bauer para siempre acá en el Perú, ¿no? Ya no se quiso ir luego, a pesar de que fue tratado de muy mala manera, porque como era un personaje alemán y nosotros estamos involucrados más con la otra parte de los que estaban en el conflicto, entonces sufrió muchas vicisitudes en ese aspecto, ¿no? Y no solamente la Primera Guerra Mundial, sino también la Segunda Guerra Mundial. No es que participó, sino que él se ha dedicado a colectar plantas. Las plantas han sido como sus hijos y el gran cariño que los ha tenido. Y estas plantas se suelen albergar en casas adecuadas. Acá tenemos una casa muy importante que es el herbario de San Marcos. Y en Alemania habían los herbarios que albergaban las plantas de él. Él enviaba sus muestras allá. En 1942 un bombardeo alcanzó estos herbarios y destruyó gran parte de sus colecciones. No todas, porque algunas colecciones, como ya sabían que iban a bombardear, fueron sacadas y los metieron, botaron las platas de los bancos y ahí pusieron las colecciones que eran únicas hasta ese entonces, ¿no? Entonces hay una historia y no me imagino qué es lo que ha sentido Weber Bauer al enterarse de que todo su esfuerzo había sido perdido, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, esto es lo que resume lo que comentó la doctora Irma, de que Weber Bauer explica en 33 páginas de su libro, explica su vida. Estas 33 páginas lo que yo he hecho es explayarlas y multiplicarlas por 10, ¿no? En 320 páginas se da con más detalles, con un poco más de accesibilidad, y las fotografías también hacen de que conozcamos más a Weber Bauer. Por uno que quiere conocer a Weber Bauer puede leer sus 33 páginas y puede totalmente quedarse bien enterado, tal igual que como el libro, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ya ha llegado la parte donde tengo que agradecer a muchas personas. El profesor Asunción Cano me antecedió hablando de Marco Urullani, y ya saben la historia. Él no me conoce hasta ahorita, no puede estar acá porque vive en Brasil, ya está retirado ya de la docencia, de la academia, pero le sigue interesando esto y aceptó hacer el prólogo, ¿no? Este es un extracto nada más de lo que él ha escrito en ese prólogo, y tal cual lo ha escrito está ahí en el libro, que pueden luego leerlo con mayor detenimiento, ¿no? El libro también ya ha sido vendido, ha sido ofrecido, ya varias personas han tenido acceso al libro. Entonces también varias personas también me han hecho llegar sus comentarios, sus apreciaciones, ¿no? Y gracias a Dios todas hasta ahora son muy buenas, ¿no? Y eso me hace sentir bien, ¿no? Bien, porque es bastante tiempo, bastante sacrificio que uno pone a estos tipos de objetivos que se traza para al final tener algo que le llena de alegría, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, esta es la última diapositiva y quiero seguir agradeciendo. No todas las imágenes que están en el libro son mías. En la primera página indica qué imagen es mía y qué imagen es de cada personaje. Hay muchas personas, todos los que están nombrados ahí, que me han compartido sus imágenes. Algunas no las conozco, las personas, solamente vi una fotografía en el Facebook o en algún lugar y le dije, préstame tu imagen, y solamente nos conocemos por correo, por ejemplo, ¿no? Hay personas que, como Antonio Tobar, que me ha proporcionado bibliografía porque es muy amante también de Weber Bauer, y José Roque, Blanca León, que me han ayudado mucho en la revisión y que este libro quede de la mejor manera, ¿no? Y a muchas otras personas como María Amelia Ferreira, que es involucrada un poco porque su padre fue discípulo de Weber Bauer y me proporcionó una foto que casi nadie conocía, ¿no? Y está ahí en el libro, ¿no? Bueno, a Maura también por darse el tiempo y la dedicación de dibujar o expresar lo que yo le comenté sobre la portada, ¿no? Del mapa un poco florido de las plantas que llevan el nombre de Weber Bauer.
Y finalmente a las instituciones, ¿no? Sin las instituciones es muy difícil de lograr muchas cosas, ¿no? Gracias a Dios esta institución me ha albergado desde el 2008 hasta ahora y estoy muy agradecido con ellos, con todos los directores que han pasado en este tiempo y ahora en su persona del profesor Nils Valencia. Muchas gracias al museo, gracias a la Asociación para la Botánica del Perú, en su presidencia Héctor Aponte, quien fue el que incentivó de que hoy estemos acá, de este evento, ¿no? A veces organizar todo esto demanda tiempo, demanda logística, y Héctor dijo, sí, vamos a hacerlo, y gracias Héctor por hacer que esto sea realidad. Al Colegio de Biólogos también, que nos ha apoyado, a mi universidad, que siempre, desde que ingresé hasta hoy, hasta que me muera, me va a sentir sanmarquino, y a mi laboratorio florística, que siempre voy a estar ahí, ¿no? Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Paul. Creo que otro aplauso fuerte para... Se merece eso y mucho más. Bien, para cerrar el evento, como acaba de mencionarlo Paul, vamos a presentar al presidente de la Asociación para la Botánica del Perú. Recuerden, el maestro César Acleto aquí presente. Nosotros en aquellos tiempos teníamos la Sociedad Peruana de Botánica del Perú, pero por trámites en registros públicos ese nombre no estaba tomado cuando nosotros quisimos reactivarla. Pero creo que el nombre es relativo. No creo que lo importante es que un grupo de botánicos estamos trabajando por mantener a la comunidad botánica junta. Seguramente la decana del colegio nos va a decir, no siempre es fácil, ¿no? ¿Colegiarme para qué? ¿Asociarme para qué? ¿Qué voy a ganar? A veces ese es el comentario, ¿no? Pero creo que tercamente estamos insistiendo en eso de mantener la comunidad botánica peruana. En algunos días más es el Congreso Nacional de Botánica en una hermosa ciudad, pero lejana, que nos está costando canas conseguir ir de una manera cómoda, ¿no? Bien, entonces tendremos las palabras finales del doctor Héctor Aponte, presidente de la Asociación para Botánica Perú. Gracias, Héctor. Gracias, profesor. Bueno, me dieron las palabras finales, pero en estas palabras finales yo quiero hacer 4 cosas. La primera, felicitar nuevamente a Paul por esta producción muy interesante. He podido revisar ya algunas páginas, todavía no he leído todo. He podido leer una parte, está muy interesante. Lean el libro, compren el libro, por favor, no se lo pierdan. Lo segundo que quería hacer era plantearles un reto. Hay muchos jóvenes acá, mucho más jóvenes que yo. Escriban libros. Escriban. Me gustaría ver mucho más libros sobre ciencia, de divulgación científica. Paul ya lo está demostrando. Es posible, es factible. Y yo lo sé muy bien, es posible escribir. Háganlo. Y me gustaría leer un libro sobre el profesor Asunción Cano, sobre el profesor Nils Valencia, sobre la profesora Irma, sobre el profesor Víctor Pacheco, que también lo he visto por ahí, sobre el profesor César Acleto. ¿Por qué no? A veces la gente espera que las personas fallezcan para escribir. ¿Por qué? Hagámoslo desde ahora. Escribamos libros, divulguemos, que la gente conozca a Augusto Weberbauer y que también conozca al profesor José Roque. ¿Por qué no? Así debería ser. Ese es el lugar que deberíamos tener en nuestra sociedad. Entonces, yo creo que ese es el reto. Escribamos. Ese es lo segundo que quería hacer. Lo tercero que quería hacer era agradecer al Museo de Historia Natural por permitirnos llevar a cabo este evento. Como lo dijo Paul, nosotros ahí pusimos la semilla para que se pudiera llevar a cabo desde la asociación. El museo nos dijo, esta es su casa, así que me siento como en casa. Muchísimas gracias, profesor Nils, por permitirnos llevar a cabo el evento aquí. Y también quiero compartir estos minutos que me quedan con la decana del Colegio de Biólogos Nacional,
la bióloga María del Rosario Villarrobles, quien nos acompaña también esta noche. Y le quiero dar estos últimos minutos solamente para cerrar. Por favor, si la recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, ante todo, un honor estar aquí, sanmarquina de corazón, y representando por estos 2 años al Colegio de Biólogos del Perú y a todos los más de 17.000 biólogos a nivel nacional. Para mí es un honor realmente compartir con ustedes, debido a la agenda que ya ustedes sabrán que tenemos mucho que hacer en la sociedad. Felicitaciones, Paul González Arce. Oh, me aprendí. Estoy en todos los aspectos con ustedes. En realidad, felicitaciones porque necesitamos de la investigación. Necesitamos que el biólogo peruano llegue y fortalezca más a nuestra sociedad. Y es nuestro compromiso, y es mi compromiso que en estos 2 años, con los logros que aquí, como estamos viendo con los jóvenes, todavía soy joven, y que vamos a lograr a nivel nacional, podamos hacer un Perú mejor. Un Perú donde la ciencia represente el desarrollo que necesitamos, que los valores que nos inculcaron en la universidad y en nuestras casas, diferentes casas de estudio a nivel nacional, puedan dar fruto. De parte del Colegio de Biólogos de Perú, todo el apoyo. La difusión también. Y hablando de libros, ¿quién ahora lee libros entre los jóvenes? Estamos viendo una realidad muy diferente a la de nosotros. Nosotros íbamos a bibliotecas, buscábamos libros, escribíamos, leíamos, ahora no. Es el momento de que ustedes, los investigadores del país, representen. La biología peruana se sienta orgullosa. Cada uno de ustedes tiene que sentirse orgulloso del campo que nosotros representamos a nivel nacional. Ténganlo por seguro que el Colegio de Biólogos del Perú va a mantener la prestancia para todos y cada uno de nuestros colegiados. Felicitaciones, todo el apoyo y hagamos todos unidad y fuerza. ¿Para qué? Para que juntos podamos divulgar lo que conocemos. Justo ahora he estado en una conferencia y el mensaje, uno de los mensajes es: no ganamos nada teniendo el conocimiento aquí. El conocimiento tiene que divulgarse. El conocimiento tiene que hacernos trascender como seres humanos. Y nosotros como biólogos tenemos la función de demostrarle a la sociedad que no vivimos solos, que cada una de nuestras hermosas especies y que tenemos el honor de compartir en nuestro hermoso territorio, nos haga ser cada vez más orgullosos de ser biólogos peruanos. Felicitaciones y muchas gracias a todos. Muchísimas gracias por esas palabras. Ya saben que contamos con el Colegio de Biólogos. Ni bien les pedimos que nos apoyen para este evento, tal como lo dijeron sí. Así que cuenten con el colegio. Y ahora sí, invitarlos a pasar a los salones que se encuentran en el exterior. Los miembros de la mesa de honor nos quedamos para una foto oficial, pero mientras tanto las personas pueden ir pasando a los salones del exterior, donde hay 2 cosas muy importantes.